quiero hablarles 2 puntos hoy y voy a dividir estos 2 mensajes muy breves. Es importante, muy importante, aprender a cuidar la gracia de Dios o la unción de Dios. La unción de Dios. Yo voy a seguir este punto el miércoles, si Dios me permite, pero quiero dar un avance. ¿Por qué muchas personas han caído bajo una sequía espiritual? Yo hablaba con el hermano Ray y después que hablamos un rato, yo le explicaba un punto que yo había visto en referencia de cuidar la unción. Muchas personas y muchos cristianos están literalmente bajo una maldición por hablar y atacar deliberadamente a una ungida o a un ungido. Todos tenemos la unción, pero hay niveles. Amén. Nunca descubra la desnudez de tu hermano. Le voy a tomar 5 ejemplos rapidito. El primero que hace esto es el hijo de Noé. La Biblia dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Se embriagó el viejo y estaba descubierto, o sea, desnudo en su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y en vez de cubrirlo, se lo dijo a sus hermanos. Solamente le voy a dar un toque. Esto trajo una maldición sobre Can hasta el día de hoy. Su hijo, en vez de cubrir la desnudez de su padre, fue y se la dijo a sus hermanos. ¿Cuántas personas en ocasiones cometen errores? Usted debe de entender que todos los ungidos que Dios llamó, todos tenían imperfecciones. Dios nunca llamó a un perfecto. Él llamó a los imperfectos para perfeccionarlo. Pero nosotros no estamos aquí para descubrir y para divulgar los errores de las siervas y los siervos de Dios. Hoy en día hay muchas personas que ven la vergüenza, la imperfección del ungido, y en vez de orar y buscar la forma de ayudarlo, lo divulgan, lo difaman, y esas personas terminan literalmente secas. Cuando tú abres tu boca en contra de una mujer y un hombre de Dios, hay una sequía que viene sobre tu vida espiritual, y por más que ayunes y por más que ores, no prosperará. Cuando tú hablas a espalda de un hombre y una mujer ungida, esa unción te va a hacer daño. Espero que no se me le vaya el gozo, que ya vamos a entrar en gozo. Muy brevemente, el primero es Noé. Su hijo, en vez de cubrir la desnudez de su padre, la divulgó. Y es lo que hoy tú ves en las redes, y hoy es lo que tú oyes en las casas de muchos cristianos, divulgando la imperfección de sierva y siervo de Dios. Si tú vas a una casa y te están dando a beber un jugo y están comenzando a hablar mal de una sierva de Dios, si el jugo lo tiene aquí, bótalo, que te va a envenenar. Todos los hombres y las mujeres de Dios que fueron usados tuvieron imperfección. Abraham era un hombre que le daba miedo. Cuando él descendió a Egipto, él habló mentira y le dijo: di a Sara, di que tú eres mi hermana, aunque eran medio hermanos. Pero él no lo hacía por eso, él lo hacía porque él no quería que le hicieran daño. Aún así Dios siguió con él.
a pesar de la imperfección. Gracias que Abraham no era amigo de algunos de las redes sociales de hoy, porque inmediatamente lo hubiesen tachado y hubiesen dicho: ya Dios no está contigo. Abraham siguió siendo el padre de la fe a pesar de la imperfección que tuvo, porque Dios tenía un plan, y el plan de Dios es más grande que nuestra perfección, y se lo va a demostrar. Sigo, paro. El segundo fue Moisés, y le estoy dando un toque porque siento en mi espíritu que alguien tiene que escuchar esto a través de las redes sociales. Abraham habló mentiras sobre Sara. Claro que se arrepintió, pero Dios peleó por él y le dijo al rey de Egipto: si la toca te mato. Y él tuvo que orar por ellos. Así hablaba Dios de Abraham a su favor, a pesar de su imperfección. Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, el tipo era un tartamudo, y nunca Dios le sanó la tartamudez. Se murió gago, ministró gago, predicó con tartamudez, pero aún en su imperfección Dios estaba con él. A su nombre. Y es por eso que Dios le pone a Moisés, le pone a Aarón, el que hablaba bien. Cuando Moisés se presentó delante de Faraón, Faraón tal vez ni lo entendía. Y Aarón dijo: mira, Faraón, lo que mi hermano quiere decir es esto: cómo Dios usa la imperfección a un hombre imperfecto, pero que se perfecciona en su gracia. Usó a un tartamudo, yo creo que te puede usar a ti. Dios llama a personas imperfectas para perfeccionarse en ellos. ¿Por qué María le cayó lepra? Porque habló mal de Aarón, de Moisés. Le cayó una lepra terrible. A Aarón no le pasó mucha cosa, porque tenía la ropa sacerdotal. Es impresionante ver que María habla con Aarón a espalda de Moisés, y eso trae una consecuencia, porque hablaron del ungido. Ahora los ungidos lo tratan como cualquier cosa, pero eso no se queda impune ante Dios. Cada vez que se levantan en contra de una ungida o un ungido para destruirlo, Dios saldrá a defenderlo. Dile a alguien: no hables mal de nadie. No critique a nadie que tenga el Espíritu de Dios, porque eso puede secar tu vida espiritual. Elías, imperfecto, se deprimía. Entró en una depresión tan grande que le dijo a Dios: quítame la vida. Gracias que Dios tenía todavía un propósito con Elías. Y Dios no fue a reclamar a Elías su depresión, sino que Dios no lo atacó, sino que le envió su ángel para que lo animara, lo fortaleciera, le dijera: levántate, anímate, porque largo camino te resta. David, sigo, paro. David entendió esto, de nunca levantarse en contra de un ungido. Por eso nunca tocó a Saúl, porque él sabía que un ungido no se levanta contra otro ungido. David era un hombre con imperfecciones. Dejó que sus ojos se desviaran y pecó. Ahora escúcheme: ser imperfecto, no estoy hablando de ser un pecador, porque Dios no apoya el pecado. Hablo de que hay imperfecciones en nuestras vidas, que no somos tan perfectos, pero que Dios se perfeccione en nosotros. David cometió un error de tratar de depender de su ejército y terminó en un estrago. Y cuando el profeta Natán, oiga esto por favor, que David peca y cae en pecado y comete aquel pecado que Dios lo juzgó, y que David lloró mucho por eso, se arrepintió. El pecado nada bueno trae. Pero cuando Natán va donde David para decirle el pecado, cuando el profeta Natán va a presentarse o a reprender a David, nunca le faltó el respeto.
nunca lo humilló. Él no le dijo: mira, adúltero, tengo palabra de Jehová para ti. No. Y es lo que más hoy se observa. La falta de respeto hacia alguien con quien Dios ha caminado. Él solo le hace ver a David el pecado que había cometido, con la intención de que David se arrepintiera. Hoy en día los que supuestamente vienen a corregirte lo hacen, ¿sabe cómo? Con meme, con burlas, poniendo a la persona sobrenombre, llamándole perro, llamándole animal. Jamás Natán le dijo a David perro, le dijo rey. Porque aunque estaba caído, era un rey. Aunque estaba caído, era un siervo de Dios. Aunque había cometido un error, un pecado horrible, Natán sabía que sobre ese hombre posaba un propósito, un plan y un llamado. No le habló en un tono de burla. No se aprovechó de la caída de David para suplantarlo. Ni tampoco aprovechó el momento para crecer Natán y David baje. Lo trató con respeto y David se quebrantó delante de Dios. Estamos en un tiempo, y yo quiero que usted lo sepa bien. Estamos en un tiempo que las personas están dispuestas a hacer lo que sea por tener muchos views en su plataforma. Si tienen que vender su alma al diablo, lo van a hacer. Si tienen que destrozar el testimonio, la moral de alguien que cometió un error, lo van a hacer, porque a ellos no les importa el evangelio, ni tampoco les importan las almas. Lo que les importa es crecer y que todo sea alrededor de ellos mismos. Estamos en una generación que hay que filtrar a los supuestos predicadores, porque lo que hacen no lo hacen con intención de restaurar, sino de crecer. Cuando alguien al reprenderte y al corregirte te falte respeto y se burla de ti, no aceptes su reprensión, porque no te lo envió Dios, te lo está enviando el diablo para que tú te ahorques de remordimiento. No estoy hablando que los ungidos son dioses, ni tampoco que debemos venerarlos, pero sí respetarlo, honrar la unción que hay en ellos y honrarlo a ellos mismos. Iba a mencionar un caso en mi país, pero no lo voy a hacer. Lo voy a mencionar por parábola. Hay un caso terrible con una persona, y en todas las redes dándole palo. Entiendo que lo que hizo mal, lo que hizo fue ilegal. Tal vez no tuvo la prueba, no tenía que hacer eso, y enfrentará su consecuencia frente a las autoridades. Pero de todos los videos que he tenido la oportunidad de ver, no hay un cristiano que se levante diciendo vamos a orar, sino que cada uno, como el mono, dice lo mismo de lo mismo, más lo mismo es mismo. Necesitamos levantarnos con un espíritu de intercesor y comenzar a orar por los caídos, por los que han cometido errores, aún por los que están descarriados, por los que están en pecados, y pedirle a Dios que lo levante. Porque aunque hoy alguien esté caído, Dios puede restaurarlo. Yo le agradezco a Jesús que haya dicho estas palabras, que deberían de tenerla todos los acusadores. El que esté libre, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no me atrevería a tirarle una piedra a nadie, porque yo no estoy libre del pecado. Y si alguno de ustedes está libre del pecado, por favor no vuelva a la iglesia. Sean grandes, sean pequeños, sean errores,
Todos tenemos algo que arreglar y todos tenemos algo que, por lo cual pedirle a Dios que nos ayude a vencerlo y a sobreponernos. Gracias por llegar a una iglesia imperfecta, llena de gente imperfectas, pero que buscan la perfección por medio de su fe en Cristo Jesús. Termino y entro a mi mensaje. El último lo dejé de último. Pedro. Si Pedro hubiese hecho lo que hizo ante Jesús, lo hace ahora, le garantizo que mucha gente había hecho alrededor de unos 2000 videos maldiciéndolo. Cuando a Pedro se le dice, tú lo conoces, yo. Y cuando lo presionaron, digo, hasta maldijo que no lo conocía. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús siguió con el plan de Pedro mirando cómo lo negaba? Es increíble que a pesar de que Pedro niega a Jesús, Jesús por eso no caduca su propósito. Negó al maestro y dijo, yo no lo conozco. ¿Por qué Dios hace esto? Dios ve esto y sigue con el plan, con la ungida y el ungido. Después que David cometió su error, Dios dijo en su corazón cuando se arrepintió, se parece al mío. Dios le dijo a David, pongan atención, porque quiero desenmascarar la justicia de la carne. Dios le dijo a David, mi misericordia no se apartará de tu hijo. Salomón no se perdió, porque para siempre es su misericordia. Dígale a alguien, líbrame, Señor, de yo querer ser un juez. ¿Sabe por qué Dios sigue con el plan contigo a pesar de tus errores? Porque Dios nunca te llamó por tu perfección. Dios no te llamó por tus obras. Ahí está el detalle. Quien nos salvó, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y lo voy a dejar ahí. Dios no te llamó conforme a tus obras, sino según su propósito. Dios no te llamó conforme a lo bueno y a lo malo que tú eres o que tú seas. Él te llamó conforme a un propósito que Él tiene. Lo voy a dejar aquí para no cansarme. ¿Sabe qué dice segunda de Timoteo 1:9? Perdón, Romanos 9:11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Yo no estoy de pie aquí por mis buenas obras. Yo estoy de pie aquí porque Él tiene un propósito y Él me ha llamado. Vivo en santidad porque le amo. Aleluya. Y sé que el pecado aleja la presencia de Dios de mi vida. Pero Dios me aseguró con un seguro de misericordia. Alguien tiene que alabar a Dios. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos aquí para orar por el caído y pedirle a Dios que Él tenga misericordia. Vamos a darle un aplauso a Dios. Eso quería dejar en su corazón. Yo aprendí una ley y yo respeto esa ley. Yo la llamo la ley que controla todo. Se llama la ley de la siembra. Todo lo que siembro lo cosecho. Si me paso la vida señalando a otro, tengo que prepararme para que me señalen a mí. Porque todo lo que siembras lo vas a cosechar. Una vez yo estaba en un proceso fuerte y el diablo quería que yo cosechara algo que yo nunca sembré. Y Satanás me tenía bien perturbado y yo estaba turbado.
Y yo me acordé y dije, ey, 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 ey. Yo nunca he sembrado eso. Yo nunca voy a cosechar eso. Satanás, apártate de mí, porque tú no me vas a hacer cosechar lo que yo no he sembrado. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, si la tiene, en Primera de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 4. Del 1 al 4. Capítulo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. David había traído el arca de Dios a su ciudad, Diana. Y la Biblia dice que los hijos de Coré, él lo había puesto allí para que permanentemente alabaran, exaltaran, glorificaran a Dios. Porque él sabía que al tener la presencia de Dios cerca de él, era como un muro de protección, donde el enemigo no jamás iba a poder penetrar. Y él sabía que la presencia de Dios, una de las formas de mantenerla es alabándole, cantándole, adorándole y honrando su nombre. Y él había puesto en cortinas el arca del pacto, donde estaban los querubines, y el chequinar de Dios estaba en ese lugar. Y de pronto, cuando él despide a todo el pueblo, porque hizo una fiesta, dice que cada uno se fue a su casa. Y me gusta esa parte en el capítulo 16. Dice, y David se fue a su casa para bendecirla. Y pasando algunos días, un profeta lo visita. Y este es el texto que les voy a leer. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, al mismo que lo reprendió: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Lo que Natán le está diciendo, la idea que tiene, dale, porque se ve buena, sabe buena, tiene buenas intenciones, quiere hacerle un lugar a tu Dios, y eso se ve bien. Haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Oye, un profeta que tenía el discernimiento del Espíritu Santo de Dios le dice a David: haz lo que tú quieras hacer, porque Dios está aquí contigo. Sigo paro. Dios está contigo. Y David se queda con este pensamiento. Aleluya. Natán se va a su casa. El próximo verso: se va a su casa. Aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán, diciendo: ve y di a David mi siervo. Escúchame. Aunque su intención es buena, no es mi voluntad, pero el hecho de que él esté caminando fuera de mi voluntad no significa que no es mi siervo. Dile a David mi siervo: tú no me edificarás casa en que habite. Natán se levanta temprano y va y le dice a David: rey, lo que yo te dije ayer no va. Yo soy profeta y yo te dije que lo que te venga a la mano, hazlo, porque tienes a Dios de tu lado. Pero anoche me corrigieron y se me aparece Jehová y me dice que te diga que aunque tu intención es buena, Él no quiere que sea tú que le construya la casa. David se estremece porque sabe que Dios le acaba de decir: no me construya la casa. Sigo paro. Pero Dios le dice en el verso 10: mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová edificará
casa para ti. Escucha bien, David le quiere construir casa a Dios, pero Dios termina construyéndole casa a David. David quiere honrar a Dios construyéndole una casa, pero Dios dice: yo no quiero que sea tu mano que me la construya, porque aunque tú eres mi siervo y eres mi ungido y eres mi hijo y eres en quien yo saqué del redil detrás de las ovejas, ese no será tu propósito. Ese propósito yo lo tengo para alguien de tu descendencia, el cual se llamaba Salomón. Es ahí donde nosotros debemos de cuidar, de no dejar que nuestra emoción y nuestra buena intención nos ponga a hacer cosas para Dios que Él no nos ha revelado. Porque si hacemos eso, estaremos desencajándonos del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo le tengo miedo a moverme de esta ciudad si Dios a mí no me envía. Porque no es lo mismo trabajar para Dios que agradarle a Dios. Y cuántas cosas hacemos con buena intención, pero sin la revelación. Todo lo que no es revelado por Dios no es respaldado por Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Y por eso hay gente poniendo iglesia aquí, saltando para allá y queriendo hacer cosas para Dios cuando no es el propósito de Dios para su vida. Si yo quiero construir un pensamiento en alguien aquí hoy, si yo necesito que usted sea certero en las cosas espirituales. Ay, 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 ay. Dile a alguien: Dios te construirá casa. Cuando Natán le habla y viene de parte de Dios, cuando Natán se fue, que vino de allá para acá, poco después vino la palabra de Dios sobre el profeta Natán. Esa palabra se le llama rema. Diga conmigo: rema. Rema es una palabra específica para algo específico. Por eso es que el rema es el que trae la manifestación. No tengo tiempo para hablar de rema, pero el rema es la palabra de Dios revelada. Porque dice ahí: vino palabra de Jehová. ¿Pero a qué vino? A decirle: dile a David, mi siervo, que no me construirá la casa. Diciéndole: yo te construiré casa a ti, no tú a mí. Es un ejemplo de la diferencia entre los caminos de Dios y los caminos nuestros. David tenía planes humanos, Dios tenía planes celestiales. Y Dios le dice: dile a David que sus pensamientos son buenos, pero no se alinean a lo mío. Dile a David que aunque él tenga oro, aunque él tenga plata, aunque él tenga los sacerdotes, aunque él tenga los levitas, aunque él tenga las posibilidades, aunque él tenga la fama, aunque él tenga el respaldo de los hombres, dile que su plan no se alinea conmigo. Yo soy un Dios de propósito y él no está dentro del propósito de la construcción de mi casa. Alguien tiene que alabar a Dios. Si hay algo que el diablo no va a poder detener en tu vida, es el propósito de Dios en tu corazón. Cuando David escucha esto, se va y se presenta delante del arca. Dice una traducción que se sentó delante de Jehová para esperar qué dice Dios más. Dile a alguien: se sentó delante de Jehová. Sigo paro. Se presentó delante de la presencia de Dios. Y cuando tú vas a su presencia y te sientas, no a llevarle tus planes, sino a esperarlo de Él. Cuando te sientas, ok,
Tú no quieres que construya tu casa. Dime qué quieres que haga. Él va a la presencia de Dios. Y cuando tú logras ir a la presencia de Dios, cosas comienzan a suceder en tu vida. Primero, será vaciado de tus planes para ser llenado de los planes de Dios. David va al arca y le dice: yo me vacío de mis intenciones, yo me vacío de mis deseos, y ahora lléname de los tuyos. Muchas veces estamos llenos de buenas intenciones, pero no son los planes de Dios. A veces hasta llegamos a pensar que esos planes son de Dios y caminamos, trabajamos en cosas que no nos han sido aprobadas por Dios. Le digo por experiencia que es una pérdida de tiempo, porque nada de lo que Dios nos ha dicho va a funcionar. Solo cuando venimos a la presencia de Dios es donde nos vaciamos de nuestros planes. Hay personas hoy aquí que tienen que vaciarse de los proyectos, de los planes, y dejar que Dios revele los suyos. Yo era un beisbolista, yo jugaba pelota. A mí, yo amaba ese deporte. Usted no se imagina lo loco que yo era. Y yo no era un tullío jugando pelota, yo sabía jugar pelota. Esos eran mis planes. Mis planes, yo respiraba esos planes. Yo veo a algunos peloteros y le veo la vaguencia encima. Y digo, si yo tuviera la edad tuya, tú no me dieras ni por los tobillos a mí. Sí, porque allá cuando uno ama el béisbol, uno hace lo que sea. Las cosas que yo hacía para perfeccionarme eran cosas locas. Yo hacía de todo. Duraba semanas corriendo en la playa, semanas subiendo lomas, semanas corriendo 7 y 8 kilómetros. ¿Qué no hacía yo? Era un loco. Y me di bueno en el béisbol. Yo. Gloria. Escúcheme. Y ese era mi sueño. Yo bateaba las dos manos y era muy difícil poncharme. Era segunda base, shortstop, y hacía 6-5, 6-4 y 6-6 en 60 yardas. Eso es de naturaleza, que lo tenemos mi familia, que corremos mucho. Y yo era extremadamente disciplinado con mi entrenamiento. Y yo recuerdo que cuando estaba ya a punto de firmar, ese era mi sueño. Un tío mío que no era mejor que yo en eso, lo firmaron. Después lo votaron porque se volvió loco con los chelitos. Cuando me iban a firmar, Dios me habla en un sueño y me lleva a un estadio, al estadio de mi ciudad, y me muestra yo con el uniforme firmado, ya jugando ahí en el Tetelo Valga, en la revelación. Y eso vino porque yo le pregunté a un profeta. Le dije, tengo una batalla, no sé si soy pelotero, soy predicador. Y él me dijo, ayuna y Jehová te va a hablar. Y yo ayuné para que Dios me diera sus planes y me dijera cuáles eran sus planes, que aunque no me gustaran, que me lo dijera. Porque a veces los planes de Dios no te gustan mucho, pero es lo que te conviene, porque es el propósito por el cual tú estás aquí. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero le estoy hablando a mucha gente hoy. A mucha gente que están caminando en sus propios caminos y que es tiempo de que se paren en la senda antigua y pregunten cuál es el camino revelado de Dios para su vida. Entonces en ese sueño Dios me habló, y no le voy a contar todo, ustedes ya lo han oído mucho, pero ahí va. El bate se me transformó en un micrófono, el uniforme en un traje, el guante en una Biblia, y oiga bien, la zapatilla en zapato. Y yo estaba en el home para batear,
Y cuando de pronto el queche se fue, la primera base se fue, Dios me lo desapareció a todos. La multitud que estaba alrededor del estadio, llama, que gritaba batea, batea, de pronto desaparecieron y me la cambiaron por una multitud que levantaba Biblia. Y de pronto ya yo no estaba en el hall, estaba en el boss, en una plataforma. Y levantaba un dedo y decía: ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Y el estadio temblaba y la gloria bajaba y los milagros ocurrían. Porque ese era mi propósito. Cuando yo desperté, yo no desperté contento, yo desperté enojado. Enojado. Yo dije: tú no puedes hacerme eso. Yo no puedo dejar esto. Tanto que trabajé y ahora estoy a punto de firmar y tú me dices que no. Y yo traté de ayunar y orar para convencer a Dios que cambie los planes. Y sus planes son inmutables. No hay quien lo cambie. Con dolor en mi alma y con lágrimas en mi rostro, tuve que abandonar mis sueños y abandonar mis planes. Y le doy gracias a Dios, porque si hubiera seguido esos planes, tal vez estuviera en el infierno. Alábalo, porque la consecuencia de seguir tus propios planes, no terminas bien, siempre terminas mal. Atáqueme que siento la unción caminando. Yo estoy aquí hoy para hacerte que te detengas y consultes a Dios y camines en los propósitos de Dios, no en los tuyos. Entonces, yo voy ayunando y Dios me intercambia los planes. Y me dice: mira, tú no eres pelotero, lo tuyo es esto. Todavía yo juego pelota para divertirme, porque todavía no me he curado de... Y todavía bateo a las dos manos, ¿sí o no? A las dos manos. Y la sacaba. Pero la gente piensa que el pelotero tiene que ser un imán para sacar bola. No, hombre, acá hay como tres, eso es mecánica. Si esos tipos no tienen mecánica, no van para parte. Es la mecánica. Tuvo unos tipos flaquitos, palitos así, que la meten a 500 pies. Mecánica, sabe darle. Mire, déjeme dejar la pelota, porque ya me voy a meter en pelota. Ya fuera, Dios me sacó de allí. Alaba lo que está aquí. Pero no me arrepiento de cambiar mis planes por los planes de Dios. Me siento más que privilegiado, porque ahora juego pelota, pero para el reino de los cielos, bateando los demonios y echándolos fuera de los cuerpos. Lo mejor que me ha pasado es dejar que los planes de Dios sean mis planes. A su nombre. Cuando te presenta ante Dios, no se trata de que ore para que Dios bendiga tus planes. No cometes error. Se trata de que Él te dé sus planes que ya están bendecidos. No se trata de que ore para que Dios bendiga tus planes. Se trata de que Él te dé los planes de Él que ya están bendecidos. Muchos de nosotros necesitamos sentarnos en la presencia de Dios. Dice: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me haya traído a este lugar? Se sentó y fue a la presencia de Dios. Se rindió a los propósitos de Dios. Y aunque tenía un deseo, lo cambió por el deseo de Dios. La oración más corta de David y la más efectiva de toda su vida fue esta: haz como has dicho. Dios, cuando vio que David se sentó frente al arca que simbolizaba la presencia del Dios vivo, David comenzó a hablar con Dios, comenzó a adorarlo y a decirle: porque tú estás con Israel para siempre.
¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Si yo era un campesino detrás de las ovejas, sin futuro. Yo no fui que te hallé a ti, fuiste tú que me hallaste a mí. Haz como tú has dicho, porque tú nunca te equivocas. Tú siempre tienes la razón. En ti siempre hay verdad. Y siempre tus planes funcionan a la perfección. Tienes que aprender a rendirte en la presencia de Dios. Dejar que Dios cambie tus pensamientos por sus pensamientos. Ya estoy terminando. Permite que Él ponga sus pensamientos en tus pensamientos, en tu mente. Hoy Dios va a hacer un intercambio de pensamiento. Y cuando Dios vio a David rendirse, a pesar de tener el deseo de construir la casa, de tener el oro, de tener todo, vio la obediencia, cómo se rinde el hombre de Dios. Dios entonces se derrama sobre él con promesas y le dice: tú no vas a edificarme la casa, pero uno de tus descendientes lo va a hacer. Y le dice: y déjame decirte algo, yo levantaré tu casa y la haré firme. Y le sigue diciendo y le dice: tú no vas a estar aquí cuando él edifique la casa, pero te quiero prometer, David, que tu hijo yo lo llamaré mi hijo. Yo seré a él como padre y él será para mí como hijo. Y él me levantará casa y la va a edificar, y su reino será para siempre. Ese reino de David, de Salomón. Por eso Cristo viene de la genealogía de Judá, porque su reino no tiene fin. Pero ¿sabe lo bueno que Dios? Cuando Dios ve que tú te rindes a sus planes, tú te rindes a lo que Él dice, a como Él lo dice, lo que tú quieras, como tú quieras. ¿Sabe lo bueno que fue Dios? Que aunque David no edificó la casa, la diseñó. Y Jehová le reveló los planos. Hasta arquitecto era David. Pero todo era por el Espíritu. Le reveló los planos. Y David se lo entregó a Salomón. Y le dijo: mira, él no me permitió hacerle casa. Su deleite era que la hiciera tú. Pero aquí están los planos. La traducción dice que el Espíritu le había revelado los planos. Aquí están los planos. Aguántate ahí. Tráeme todo el oro que yo tenía guardado, todo el oro que yo me gané en batalla, todo lo que yo ahorré. Yo tengo un oro especial. Aunque yo no construya su casa, la voy a financiar. Y Dios mirando eso desde los cielos y diciendo: cómo me ama David. Y tomó de todo su tesoro personal y se lo entregó a Salomón, todo este montón de oro, de diamante, de plata. Y le dijo: y aquí están los planes. Y le dijo: escucha a Dios y a lo que Él dice. Salomón construyó el templo más hermoso que jamás se haya hecho en toda la tierra. David fue parte de esto, financiándolo. A su nombre. Dile a alguien: prepárate. Cuando entras a la presencia de Dios, cuando entras a la presencia de Dios, como lo hizo David, morirás a tus planes para vivir a los planes de Dios. Yo profetizo que hoy hay personas que sus planes morirán, porque lo de Dios
van a tomar vida dentro de ellos. Yo no puedo hacer los planes de lo que Dios va a hacer. Yo solo recibo los planes de lo que Él determinó hacer. Si no entiendes esto que estoy predicando, entrará en conflicto con la voluntad de Dios, tratando de imponer tu propia voluntad. ¿Y sabe lo único que va a lograr? Atrasarte, dejar de crecer, dejar de prosperar, dejar de ser efectivo, dejar de avanzar. Y dejará de tener la unción. Yo conozco personas que han hecho sus propios planes, y haciendo sus propios planes han salido de los planes de Dios. Y hoy algunos tienen dinero pero no tienen vida. Algunos están secos, otros están improvisando porque no tienen dirección. El día que yo haga mis propios planes, ese día Dios deja de caminar conmigo. El Espíritu Santo va a revelarte los planes que Dios tiene para tu vida. Hay personas que yo le he dicho: no te vayas de este país. Dios no va contigo. Me voy y se van, caminando en sus propios planes. Hoy en día dan pena. La presencia de Dios se apartó de ellos. Tenemos un Dios bueno. El problema es que a veces nosotros pensamos que sabemos y tenemos solo un panorama. A veces estamos como los caballos. ¿Ha visto los caballos que le ponen una cosa acá y otra acá? Y solo miramos al frente, pero no miramos el panorama completo. El único que ve el panorama completo es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando te rindes a la presencia de Dios, Él te dará sus planes para sustituir los planes tuyos. Termino. El rendirte a los planes de Dios garantiza que te irá bien. Y el no hacerlo garantiza que te irá mal. Puedes pasarte la noche en una rodilla pidiéndole a Dios que bendiga tus planes, y si no son sus planes, lo único que va a conseguir es que tu rodilla se dañe. Puedes pasar la noche en ayuno, días en ayuno, pidiéndole a Dios que bendiga tus planes que no son sus planes, y lo único que va a lograr es que te dé una úlcera. No hay sacrificio, no hay ofrenda contra la voluntad de Dios. Nada. Eso quiso hacer Saúl y no pudo. Déjeme darle unos minutos más. El error, los dos errores principales de Saúl, por lo cual Dios le dice a David en ese pasaje: yo no apartaré mi misericordia de tu hijo como la aparté del otro. Ni siquiera lo menciona casi. Así de disgustado estaba Dios con Saúl. ¿Cuál fue los dos errores principales de este ungido? Primero, se independizó, se hizo independiente de la dirección del Espíritu de Dios. Ese fue lo primero. Cuando el profeta le dijo: espera 7 días hasta que yo llegue, él esperó 7 días, pero no esperó al profeta. Y cuando él hizo el sacrificio, era un acto de independencia de la dirección de Dios a través de la boca del profeta.
El profeta en la antigüedad era usado para dirigir al pueblo. Hoy en día pueden ser usados, pero son usados más para confirmar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Escúcheme. Y él levantó un sacrificio por 2 minutos de espera. Perdió. Se independizó al ofrecer sacrificio que no le tocaba a él. ¿Por qué? Porque Saúl era el hombre que caminaba por los ojos, por los momentos, por las oportunidades. Cuando Samuel lo corrige, él le dice: es que yo miraba que el pueblo se desertaba. El problema de Saúl era que lo que hacía, lo hacía por lo que veía. Y Samuel le dice: desde este día, le dice, este día hubiese sido confirmado tu reino para siempre. Pero por cuanto hiciste locamente y no esperaste la instrucción de Dios, tu reino, así le digo, será quitado y le será entregado a otro mejor que tú. ¿A qué Dios llama mejor? Déjeme predicarle. No le está llamando mejor a alguien que no peca. Le está llamando mejor a David, que le iba a obedecer. A eso es que Dios le llama mejor, a los que se rinden a su voluntad y a los que aceptan su perfecto propósito. Dios no puede ser manipulado. Tú puedes traer 20 millones de dólares y tirárselo ahí. Y si tú vives la vida que tú quieres, a Dios no le importa tus 20 millones. Para Él eso es papel. De Él es la plata y de Él es el oro. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le obedezca. Saúl, óigame bien, estoy en el primer error. Se independizó. No esperó. Tomó decisiones sin la dirección. Cuando tomas decisiones sin la dirección divina, ya no esperes fracasar. Ya fracasaste. Por eso es que debe de ir a su presencia para que Él te entregue los planes. ¿Cómo yo ministro en lo sobrenatural? Me voy a extender porque ya el Espíritu Santo me dijo que me extienden algo. Escúchenme. ¿Cómo yo camino en lo sobrenatural? Yo tengo dones por gracia dado por el Espíritu del Señor. Pues yo sé que lo tengo porque Dios me lo dio. Y 30 años tengo de evidencia de que Dios me dio esos dones. En mi inicio cometí 78,000 errores, porque pensé que al tener los dones lo podía manifestar a mi voluntad. Y le puse la mano a gente para que se sanara, que terminaron muertos. Y yo me iba frustrado y pensaba que era que me faltaba más ayuno. Y dije que tengo que orar más para que suceda. Oraba más, ayunaba más y no había milagros. Dios comenzó a instruirme con visiones. Me di cuenta que nada funciona si primero no es direccionado por Él. Si usted entiende lo que estoy tratando de liberarle, usted puede contar con su éxito porque lo va a tener. Dios no es manipulado por ayuno ni por ofrenda. Si Dios lo manipulara la ofrenda, bueno, pues nada más hay que pagarle a Dios para que me dé la cosa. No. Israel pensó eso. Y un día le digo: miren, dejen de traerme sus becerros, porque su sacrificio para mí es como cerdo. Que ustedes creen que yo tengo hambre.
que ustedes me viven trayendo becerro con su corazón torcido. Si yo tuviera hambre, le pidiera a ustedes, cuando mía es todas las bestias del campo. Dios es peligroso. Hay que simplemente someterse y vivir para Él. Entonces Saúl, déjeme decirle esto, Saúl hizo la cosa sin dirección. Y mire que fue un sacrificio que él hizo. ¿Qué él hizo? ¿Un sacrificio a quién? Pero a Dios no le gustó. O sea, a Dios no lo movió el sacrificio. A Dios lo disgustó la independencia que tuvo de él Saúl. Porque él levantó un sacrificio. ¿Cuánta gente en un monte, año y año, fuera de la voluntad de Dios? Dios no es manipulado por ofrenda, ni por voces, ni por cara linda. Dios sabe qué hay debajo del maquillaje. Yo no, pero él sí. Lo segundo que hizo Saúl fue que no obedeció lo que Dios dijo. Dios dijo, extermina a Amalek, y él no lo hizo. Ahora escuche bien. Rendirnos. Porque yo tuve que aprender a cómo caminar en lo sobrenatural. Porque me di cuenta que a pesar de ayunar mucho y orar mucho, si no esperaba su dirección, no funcionaba. Y él me lo tuvo que enseñar. Yo lo aprendí a puro golpe. Mira, yo enseñaba el jueves algo que el Espíritu Santo me enseñaba. Cuando Pablo está porque quiere predicar, que en Hechos 13, y él comienza a predicar, a sanar gente en todas las aldeas y todo aquello, enviado por el Espíritu Santo. Dice que él va y el Espíritu le prohíbe ir a Asia. Entonces yo decía, wow, habían gente perdiéndose en Asia, pero el Espíritu Santo dijo, tú no estás listo para ir a Asia. Y me dijo, bueno, y le prohibió varias veces a varios pueblos. De pronto él tiene una visión, y en la visión él ve un joven que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo se encuentra con la visión, se mueve. Yo creo que hay gente aquí que van a tener un encuentro con la visión. Escucha esto y aquí termino. Pablo llega a Macedonia. ¿A qué llega? A ayudar. Porque en la visión era, pasa a Macedonia, ayúdanos. Había algo que Pablo tenía que hacer. En Macedonia había una bruja que era una divina. Y nosotros lo vemos sencillo, una divina. Pero si profundizamos, controlaba Macedonia entera. Porque nadie hacía nada sin que ella se lo adivinara. Todos la consultaban. Entonces Macedonia estaba bajo un espíritu de adivinación del diablo. Hasta que llegó un hombre de oración. Pablo llega a Macedonia, está esperando que el Espíritu le diga qué lo trae. Pero en lo que el Espíritu le dice, él está orando. Y cada vez que él va a la oración, sale esta divina. Estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo la verdad. Hasta cierto momento tú te preguntas, ¿cómo un diablo de mentira puede decir una verdad? Bueno, cuando el diablo sabe que tú tienes algo que lo puede detener, ya él no te resiste, él tratará de unirse. Entonces el diablo dijo, si le hablo palabra bonita a Pablo, él no me va a echar fuera. Y la gente va a saber o va a pensar que yo soy parte del ministerio de Pablo. Y cada vez que Pablo iba a la oración, Virginia, la mujer, decía, estos son los hijos del Dios del cielo, son los siervos de Dios. Pablo se lo dijo el lunes a la hora de la oración, 3 de la tarde. Se lo dijo el lunes y Pablo la deja quieta. Vuelve Pablo el martes a las 3 de la tarde. Ahí van, son los ungidos, tienen poder. Y Pablo callado. Dice, y esto lo hacía por muchos días. Tal vez duró 15 días, 20 días, diciéndole todos los días, cada vez que iba a la oración. ¿No te has preguntado, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios, no por hombre? Pablo, que tenía los dones del Espíritu Santo. Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo, que había sido enviado por el Espíritu Santo. Pablo, que tenía poder.
¿No te has preguntado por qué no la reprendió el primer día? Porque ahí es que está el secreto. Él esperó a que el Espíritu le diera dirección de cuándo abrir la boca. Escucha bien. Tú puedes estar muy ungido, pero si te sale de dirección, tu unción no va a funcionar. ¿Cómo era el tema de Dayana? Esencia, ¿cómo era? Vivencia. ¿Cómo? Vivencia que trae evidencia. Entonces, si ese gigante de la fe, déjeme terminar con usted, ese gigante de la fe, que viene de Listra, de levantó un cojo, que viene de agarrarle los pedazos de tela a la gente, soplar, mandárselo, y todo el que tocaba el pedazo de tela se sanaba. Y los demonios gritaban y se iban. Ese hombre viene de encontrarse camino a Damasco con el rey. Ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Ese hombre camina en revelación, oye al Espíritu. Ese hombre está escuchando al Espíritu Santo hablándole. Ahora hay una bruja profetizándole, y él sabe que es una bruja, y él no abre la boca hasta que el Espíritu no le dice. Entonces, ¿dónde está tu caída? Exactamente en hacer lo contrario que hace Pablo. En abrir la boca cuando Dios no te ha dicho que abra la boca. En edificar cuando Dios no te ha dicho que edifique. En levantar una empresa cuando Dios no te ha dado ese sentir. En enfrentar una resistencia cuando todavía Dios no te ha dicho hazlo. Y antes que se me duerman todos, yo siento en mi espíritu que estos dos mensajes que Dios le ha traído es para que usted lo tome y diga: Satanás, se acabó. Ya no voy a ser derrotado. Voy a avanzar, porque voy a tener vivencia para tener ¿qué? Evidencia. Y voy a caminar bajo los planes y la dirección del Espíritu Santo de Dios.